Te voy a contar una historia donde una firma sobre un papel parecía el final de un matrimonio, pero terminó convirtiéndose en la caída más humillante de una amante ambiciosa. Una historia de traición, poder, secretos familiares y una mujer que decidió perderlo todo para descubrir que en realidad era la única que nunca había estado perdiendo. La mañana en que Valeria entregó los documentos de divorcio, el cielo de Madrid estaba cubierto por nubes grises. Sentada frente a ella, Alejandro Montiel, uno de los empresarios más influyentes del país, observó los papeles sin comprender. ¿Qué significa esto?, preguntó finalmente. Valeria acarició suavemente su vientre de 7 meses. Su embarazo era evidente. Sus ojos, sin embargo, ya no reflejaban tristeza. Tampoco amor. Solo una serenidad extraña. Significa que te libero de una mentira que llevamos viviendo demasiado tiempo. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Ella sonrió con amargura. De nosotros. Durante meses había fingido no ver. Las reuniones nocturnas. Los viajes inesperados. Los mensajes borrados. Las llamadas que terminaban cuando ella entraba en la habitación. Hasta que un día descubrió quién era la mujer. Camila Torres. La joven directora de marketing de una de las filiales de Alejandro. Hermosa. Inteligente. Y peligrosamente ambiciosa. Cuando Valeria reunió las pruebas de la relación, algo dentro de ella murió. Pero no hizo escándalos. No lloró delante de nadie. No rogó. Simplemente comenzó a prepararse. Porque entendió algo fundamental. Si un hombre era capaz de traicionarla mientras esperaba a su hijo, entonces no merecía conocer la magnitud de lo que estaba a punto de perder. Alejandro empujó los documentos. No pienso firmar esto. Lo harás. No quiero divorciarme. Valeria soltó una pequeña risa. Curioso. Porque tu amante sí quiere. El silencio cayó como una bomba. Los ojos de Alejandro se abrieron. ¿Cómo sabes? Lo sé todo. Por primera vez, él pareció vulnerable. Pero ya era demasiado tarde. Durante años Valeria había sido la esposa discreta. La mujer elegante que aparecía en las fotografías. La que organizaba cenas benéficas. La que jamás discutía en público. Todos creían que vivía gracias a la fortuna de Alejandro. Nadie imaginaba que la realidad era exactamente la contraria. Ni siquiera Alejandro conocía toda la verdad. Porque el apellido de Valeria ocultaba una historia que ella había mantenido en secreto desde el día en que se casaron. Su abuelo había sido fundador de un enorme grupo financiero internacional. Su padre administraba inversiones multimillonarias en Europa y América. Y gran parte del crecimiento empresarial de Alejandro había sido posible gracias a contactos, acuerdos y respaldos silenciosos proporcionados por la familia de Valeria. Sin embargo, ella nunca utilizó ese poder para humillarlo. Quiso que él brillara por sí mismo. Ahora comprendía el error. Alejandro firmó finalmente. Lo hizo con rabia. Convencido de que ella estaba actuando por orgullo. Pensó que terminaría arrepintiéndose. Pensó que regresaría. Pensó que siempre tendría el control. Pero apenas 3 días después, apareció públicamente junto a Camila. Las fotografías inundaron revistas y redes sociales. La prensa hablaba del nuevo romance del magnate. Camila disfrutaba cada segundo. Posaba frente a las cámaras. Mostraba joyas. Presumía vestidos exclusivos. Y sonreía como una reina que acababa de conquistar un imperio. En una entrevista incluso declaró: a veces la vida premia a quienes se atreven a luchar por lo que quieren. Aquella frase llegó a los oídos de Valeria. Y la hizo sonreír. Porque Camila estaba celebrando una victoria que aún no existía. Un mes después ocurrió algo inesperado. 3 grandes inversores retiraron simultáneamente su apoyo a las empresas de Alejandro. Luego desaparecieron 2 contratos internacionales. Después llegaron problemas bancarios. Las acciones comenzaron a caer. Y las llamadas dejaron de ser respondidas. Alejandro estaba desconcertado. No entendía qué estaba pasando.
Hasta que recibió una invitación. Una cena privada. Un encuentro exclusivo con algunos de los empresarios más poderosos de Europa. Era exactamente la oportunidad que necesitaba. Aquella noche llegó acompañado de Camila. Ella lucía un vestido espectacular. Estaba convencida de que sería presentada oficialmente como la futura señora Montiel. Al entrar al salón principal, ambos quedaron inmóviles. Porque en el centro del evento estaba Valeria. Radiante. Elegante. Más hermosa de lo que Alejandro recordaba. Pero no era eso lo que había paralizado a todos. Era la forma en que los invitados la trataban. Ministros. Banqueros. Magnates. Presidentes de corporaciones. Todos se acercaban a saludarla primero. Todos parecían conocerla. Todos la respetaban. Camila sintió una punzada de incomodidad. Alejandro observó en silencio. Entonces apareció un hombre mayor. Uno de los financieros más influyentes del continente. Se acercó a Valeria y la abrazó. Querida, tu padre está orgulloso de cómo has manejado toda esta situación. Alejandro sintió que el corazón se detenía. Padre. La palabra resonó en su cabeza. El anciano continuó hablando. Después de todo, no es fácil proteger un patrimonio familiar de varios miles de millones de euros. Camila palideció. Alejandro también. Valeria nunca les había contado nada. Nunca. Y de pronto comprendieron la magnitud del secreto. La fortuna que creían pertenecer al empresario en realidad provenía de una red de influencia mucho más grande. Una red vinculada a la familia de su exesposa. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Porque por primera vez entendió algo aterrador. Quizás no había conquistado un imperio. Quizás había elegido exactamente el barco que estaba empezando a hundirse. Y mientras las conversaciones continuaban alrededor de ellos, un conocido abogado internacional caminó hacia Valeria llevando una carpeta negra. Sonrió respetuosamente y dijo algo que hizo que el rostro de Camila perdiera todo color. Señora Valeria, ya está listo el documento final. Desde esta noche todas las participaciones que estaban temporalmente asociadas al señor Montiel vuelven oficialmente a su nombre, tal como dispuso su familia hace años. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque acababa de comprender que la verdadera batalla ni siquiera había comenzado. Alejandro permaneció inmóvil mientras observaba aquella carpeta negra. Durante años había creído que cada éxito era exclusivamente suyo. Había trabajado duro, sí. Había tomado riesgos, sí. Pero en aquel instante comenzó a sospechar que muchas puertas se habían abierto gracias a una fuerza invisible que jamás había reconocido. El abogado abrió la carpeta y mostró varios documentos. Valeria los revisó con tranquilidad. No parecía una mujer que acababa de atravesar un divorcio. Parecía alguien que llevaba mucho tiempo preparándose para recuperar algo que siempre le había pertenecido. Camila intentó sonreír. Intentó mantener la compostura. Pero las miradas de los invitados habían cambiado. Ya no la observaban con admiración. Ahora la observaban con curiosidad. Como si fuera un personaje secundario en una historia mucho más grande de lo que ella había imaginado. Valeria, dijo Alejandro acercándose. Necesitamos hablar. Ella levantó la mirada. ¿Ahora? Sí. Durante meses intenté hablar contigo. Él tragó saliva. No encontró respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montiel no tenía control de la conversación. Valeria cerró la carpeta. Lo que teníamos que hablar ya está escrito en esos documentos. No sabía nada de esto. Exactamente. Aquella respuesta cayó como una piedra. Porque era verdad. Él nunca había preguntado. Nunca se había interesado realmente por la historia de su esposa. Estaba tan ocupado admirando su propio reflejo que jamás se preocupó por descubrir quién era la mujer que estaba a su lado. Mientras tanto, varios invitados continuaban saludando a Valeria. Entre ellos se encontraba un reconocido empresario francés. Otro era dueño de una importante cadena hotelera internacional. Todos parecían tener una relación cercana con ella.
Alejandro comenzó a entender algo todavía más doloroso. Aquellas personas no estaban allí por él. Siempre habían estado conectadas con Valeria. Camila observaba la escena desde cierta distancia. Su mente trabajaba frenéticamente. Había cometido un error. Un enorme error. Cuando conoció a Alejandro creyó que estaba apostando por el hombre más poderoso de la sala. Ahora descubría que la verdadera figura influyente había sido la esposa silenciosa a quien todos consideraban insignificante. Y lo peor era que el divorcio ya estaba firmado. No existía forma de regresar el tiempo. Uno de los asistentes se acercó a Camila. ¿Usted es la nueva pareja del señor Montiel? Ella sonrió nerviosamente. Sí. El hombre respondió con una expresión extraña. ¿Qué situación tan desafortunada? ¿Perdón? Nada. Solo que muchos negocios importantes están reconsiderando ciertas alianzas. Camila sintió que el estómago se encogía. Aquellas palabras confirmaban sus peores temores. Los rumores ya circulaban. Los inversores estaban tomando posiciones. Y el mercado olía la sangre antes de que la herida fuera visible. Horas más tarde, al abandonar el evento, Alejandro condujo en silencio. Camila intentó iniciar conversación varias veces. Él no respondió. Finalmente ella perdió la paciencia. ¿Vas a seguir ignorándome? Alejandro apretó el volante. ¿Sabías algo de todo esto? Por supuesto que no. Entonces estamos igual. No. No estamos igual. Él giró la cabeza. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tú perdiste una esposa rica. Yo podría perder mucho más. Aquellas palabras revelaron más de lo que ella pretendía. Alejandro la observó. Por primera vez vio algo que antes había ignorado. Miedo. No amor. No preocupación. Miedo. Miedo a perder dinero. Miedo a perder estatus. Miedo a perder privilegios. Y en ese instante comenzó a preguntarse si Camila alguna vez lo había amado realmente. Los días siguientes fueron aún peores. Las noticias económicas publicaron informes alarmantes. Las empresas asociadas a Alejandro sufrían pérdidas. Las acciones continuaban descendiendo. Algunos socios exigían auditorías. Otros simplemente desaparecían. La presión aumentaba cada hora. Mientras tanto, Valeria se mantenía alejada del ruido mediático. Se instaló en una elegante residencia a las afueras de Madrid. Allí dedicaba tiempo a su embarazo. Leía. Caminaba por los jardines. Y recibía visitas de familiares que habían permanecido discretamente cerca durante todo el proceso. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza, recibió una llamada. Era su padre. ¿Cómo te encuentras? En paz. Eso me alegra. Hubo un breve silencio. ¿Te arrepientes de algo? Valeria observó el horizonte. Pensó en los años compartidos. Pensó en las promesas. Pensó en las mentiras. No. Y era verdad. Ya no sentía rabia. La decepción había sido sustituida por claridad. Su padre sonrió al otro lado de la línea. Entonces has ganado. ¿Ganado qué? La libertad. Aquella palabra permaneció en su mente durante horas. Libertad. No riqueza. No venganza. No poder. Libertad. Mientras tanto, en el lujoso ático de Alejandro, la tensión era insoportable. Las discusiones entre él y Camila se volvieron frecuentes. Cada noticia negativa generaba una nueva pelea. Cada llamada de un inversor provocaba acusaciones. Una noche, después de una reunión especialmente difícil, Alejandro regresó a casa agotado. Encontró a Camila revisando documentos financieros. ¿Qué haces? Ella cerró rápidamente una carpeta. Nada. ¿Nada? Alejandro tomó los papeles. Lo que encontró lo dejó helado. Eran contratos. Documentos relacionados con propiedades. Transferencias. Y planes de protección patrimonial.
Camila había estado preparándose. Preparándose para asegurar dinero a su nombre. Preparándose para protegerse. Preparándose para escapar si todo se derrumbaba. La habitación quedó en silencio. Ella comprendió que había sido descubierta. Él la observó durante varios segundos. Luego soltó una amarga carcajada. Ahora lo entiendo. Alejandro. No. Ahora lo entiendo todo. Las máscaras estaban cayendo una por una. Y por primera vez desde el divorcio, Alejandro comenzó a enfrentarse a una verdad devastadora. Tal vez había destruido su matrimonio por una ilusión. Tal vez había cambiado una mujer que lo amaba sinceramente por alguien que únicamente amaba la vida que él podía ofrecer. Pero mientras esas dudas crecían en su mente, ninguno de los dos sabía que una nueva revelación estaba a punto de salir a la luz. Una revelación relacionada con una antigua cláusula firmada años atrás, antes incluso de la boda. Una cláusula que permanecía oculta en los archivos familiares de Valeria y que podía cambiar por completo el destino de la fortuna que Alejandro todavía creía conservar. La existencia de aquella cláusula era conocida únicamente por 3 personas. El padre de Valeria. El abogado principal de la familia. Y la propia Valeria. Ni siquiera su abuelo había permitido que muchos conocieran aquel acuerdo. Había sido redactado años antes, cuando Valeria decidió casarse con Alejandro. En aquel entonces estaba profundamente enamorada. Tanto que había ignorado las advertencias de quienes la rodeaban. Pero su abuelo, hombre de negocios experimentado, insistió en incluir ciertas protecciones. No porque desconfiara de Alejandro, sino porque desconfiaba de la naturaleza humana. Las personas cambian cuando aparece el dinero, solía decir. Y ahora esas palabras parecían una profecía. Una mañana Alejandro recibió una notificación urgente. Debía presentarse en las oficinas de un prestigioso despacho jurídico. El mensaje era breve, formal y alarmante. Durante el trayecto intentó imaginar de qué se trataba. Quizá una renegociación. Quizá algún acuerdo pendiente del divorcio. Pero cuando llegó encontró algo muy distinto. Valeria ya estaba allí. Sentada junto a varios abogados. Elegante como siempre. Serena. Imposible de descifrar. Alejandro tomó asiento frente a ella. ¿Qué sucede ahora? Uno de los abogados abrió un expediente grueso. Señor Montiel, hemos sido autorizados para informarle sobre determinadas condiciones contractuales firmadas antes de su matrimonio. Alejandro sintió un mal presentimiento. ¿Qué condiciones? El abogado colocó una copia frente a él. Esta cláusula establece que determinadas participaciones empresariales transferidas durante el matrimonio podían permanecer bajo su control únicamente mientras existiera una relación conyugal basada en buena fe y fidelidad contractual. Alejandro levantó la vista. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que al demostrarse una ruptura causada por infidelidad comprobada, dichas participaciones regresan automáticamente a la titular original. El silencio se volvió insoportable. Alejandro comenzó a leer. Cada línea empeoraba la situación. Aquellas participaciones representaban una parte enorme de su influencia económica. No eran simples acciones. Eran piezas estratégicas. Conexiones. Derechos de voto. Capacidad de decisión. Elementos que habían fortalecido su posición durante años. Y ahora desaparecían. Legalmente. Definitivamente. Esto es absurdo, dijo finalmente. Es completamente válido, respondió otro abogado. Alejandro cerró el documento con fuerza. ¿Tú sabías esto? Valeria sostuvo su mirada. Sí. ¿Y nunca me lo dijiste? Nunca preguntaste. Aquella respuesta volvió a golpearlo. Porque era cierta. Él había firmado sin leer cuidadosamente. Había confiado en que nada podría afectarlo. Había asumido que siempre estaría en control. Ahora estaba pagando el precio de esa arrogancia. Al salir de la reunión, Alejandro sintió que el mundo alrededor se volvía más pequeño. Por primera vez en muchos años tuvo miedo. Miedo real. No por perder dinero.
No por perder prestigio, sino porque comenzaba a darse cuenta de que su imperio era mucho más frágil de lo que había imaginado. Las semanas siguientes confirmaron sus peores temores. Los mercados reaccionaron. Los socios reaccionaron. Los competidores reaccionaron. La pérdida de aquellas participaciones envió una señal poderosa. Muchos entendieron que la red de apoyo detrás de Alejandro ya no existía. Y comenzaron a actuar en consecuencia. Camila observaba todo con creciente ansiedad. Su vida había cambiado drásticamente. Las invitaciones exclusivas desaparecieron. Los eventos de lujo dejaron de llegar. Las personas que antes la rodeaban comenzaron a mantener distancia. Y cuanto más caía Alejandro, más evidente se volvía una realidad incómoda. Ella no estaba preparada para vivir una vida sin privilegios. Una noche, mientras cenaban en silencio, Camila dejó caer una pregunta aparentemente inocente. ¿Qué tan grave es la situación? Alejandro no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de agua. Luego habló. Más grave de lo que imaginas. Ella sintió un nudo en el estómago. ¿Perderás la empresa? No lo sé. Aquellas 3 palabras la aterrorizaron. Porque Alejandro siempre tenía respuestas. Siempre proyectaba seguridad. Siempre parecía invencible. Ahora sonaba derrotado. Y eso la asustaba más que cualquier cifra financiera. Mientras tanto, la vida de Valeria seguía avanzando en dirección opuesta. Su embarazo entraba en la etapa final. La tranquilidad había regresado. Las noches eran más serenas. Las heridas comenzaban a cerrar. Un día recibió la visita de su mejor amiga, Sofía. Después de conversar durante horas, Sofía le hizo una pregunta. Si Alejandro apareciera hoy pidiéndote perdón, ¿lo escucharías? Valeria permaneció pensativa. Miró sus manos. Luego acarició suavemente su vientre. Lo escucharía. ¿Y lo perdonarías? Ella sonrió con tristeza. Perdonar y regresar son cosas distintas. Sofía asintió. Aquella respuesta decía mucho. Valeria ya no vivía atrapada en el pasado. Había aprendido algo fundamental. El amor no puede sobrevivir donde desaparece el respeto. Y el respeto había sido destruido mucho antes del divorcio. Esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, Alejandro revisaba antiguos álbumes fotográficos. Era algo que jamás hacía. Pero la soledad estaba cambiándolo. Fotografía tras fotografía comenzó a recordar momentos olvidados. Viajes. Celebraciones. Pequeños detalles. Y algo llamó especialmente su atención. En casi todas las imágenes importantes de su vida aparecía Valeria sonriendo a su lado. Apoyándolo. Creyendo en él. Incluso cuando nadie más lo hacía. Alejandro cerró el álbum. Una sensación de vacío invadió su pecho. Porque comenzaba a comprender el verdadero valor de lo que había perdido. No era la fortuna. No eran los contactos. No eran las empresas. Era la única persona que había estado con él antes de que el éxito llegara. La única que había creído en sus sueños cuando todavía parecían imposibles. Mientras esos pensamientos lo atormentaban, Camila se encontraba en otra habitación realizando una llamada secreta. Hablaba en voz baja. Con nerviosismo. Con urgencia. Al otro lado de la línea estaba un hombre que llevaba meses investigando discretamente las finanzas de Alejandro. Un competidor. Un rival. Alguien dispuesto a aprovechar la crisis. Y Camila acababa de ofrecerle información que podía acelerar la caída del empresario. Cuando colgó, respiró profundamente. Creía haber tomado la decisión correcta. Creía estar asegurando su futuro. Pero ignoraba que aquella conversación había sido registrada por un sistema de seguridad privado. Y que en menos de 48 horas, las grabaciones llegarían a manos de una persona que no solo descubriría su traición, sino que también destaparía un secreto mucho más peligroso. La verdadera razón por la que Camila se había acercado a Alejandro desde el primer día que entró en su empresa, la grabación llegó a manos de Alejandro una lluviosa mañana de otoño. Al principio creyó que se trataba de otro informe financiero.
Otro problema. Otra mala noticia. Pero cuando escuchó la voz de Camila al otro lado de los altavoces, sintió que la sangre se congelaba en sus venas. Cada palabra era una puñalada. Cada frase destruía una ilusión más. Camila no estaba hablando como una mujer enamorada. Hablaba como alguien que ejecutaba un plan. Con precisión. Con cálculo. Con frialdad. Y entonces llegó la frase que terminó de derrumbar todo. Nunca me interesó Alejandro. Me interesó lo que tenía. El silencio que siguió fue devastador. Alejandro cerró los ojos. Durante meses había intentado convencerse de que al menos algo de aquella relación había sido real. Pero no. Todo había sido una mentira cuidadosamente diseñada. Las investigaciones posteriores revelaron aún más. Mucho antes de acercarse a él, Camila había estudiado su vida. Había analizado sus rutinas. Sus debilidades. Sus conflictos matrimoniales. Sabía exactamente cuándo aparecer. ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? Había convertido la seducción en una estrategia empresarial. Y Alejandro había caído en la trampa. No porque fuera ingenuo, sino porque el orgullo suele cegar incluso a las personas más inteligentes. Cuando finalmente confrontó a Camila, ella ya no intentó fingir. No lloró. No pidió perdón. No inventó excusas. Simplemente comprendió que el juego había terminado. Aquella misma noche abandonó el ático. Se marchó sola. Sin despedidas. Sin fotógrafos. Sin admiradores. Sin el lujo que tanto había perseguido. Y mientras el ascensor descendía lentamente, comprendió algo que jamás había querido aceptar. Había pasado años intentando quedarse con la vida de otra mujer. Y al final no había conseguido quedarse con nada. Pero el destino aún guardaba una última lección. Pocas semanas después, los medios publicaron la noticia que sacudió a todo el país. Valeria había dado a luz. Un niño sano. Hermoso. Fuerte. La noticia despertó una enorme atención. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue otra cosa. La primera fotografía oficial mostraba a Valeria sosteniendo a su hijo mientras sonreía con una serenidad imposible de fingir. No había rastro de resentimiento. No había rastro de amargura. Solo paz. Y aquella imagen se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que un nacimiento. Representaba una victoria silenciosa. La victoria de una mujer que había sido traicionada y aún así se negó a convertirse en víctima. La victoria de una madre que decidió proteger su dignidad antes que proteger una apariencia. La victoria de alguien que comprendió que perder a la persona equivocada puede ser la mejor forma de encontrarse a uno mismo. Alejandro observó aquella fotografía durante largos minutos. Estaba solo en su oficina. Las empresas seguían existiendo. Todavía tenía recursos. Todavía conservaba influencia. Pero algo había desaparecido para siempre. Y ningún dinero podía recuperarlo. Por primera vez en años, decidió hacer algo que nunca había hecho. Asumir responsabilidad. Sin abogados. Sin intermediarios. Sin discursos preparados. Escribió una carta. Una carta destinada a Valeria. No para recuperarla. No para convencerla. No para justificar sus errores. Simplemente para decir la verdad. Le pidió perdón. Le agradeció por los años compartidos. Reconoció cada sacrificio que ella había hecho por él. Y admitió algo que durante mucho tiempo había sido incapaz de aceptar. Que el mayor error de su vida no había sido perder dinero. Había sido no valorar a la mujer que lo amaba cuando aún la tenía a su lado. Semanas después, Valeria recibió aquella carta. La leyó en silencio. Luego volvió a leerla. Y finalmente la guardó en una caja de madera junto a otros recuerdos importantes. No respondió. Porque algunas conversaciones no necesitan continuar. Algunas heridas no requieren más explicaciones. Algunas historias encuentran su cierre precisamente cuando dejan de buscar respuestas. Pasaron los años. Y la vida siguió avanzando.
El pequeño hijo de Valeria creció rodeado de amor, de valores, de estabilidad. Aprendió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. Se mide en carácter, en honestidad, en la forma en que una persona trata a quienes la rodean cuando nadie está mirando. Mientras tanto, Alejandro reconstruyó parte de su vida. Ya no era el hombre arrogante que había confundido éxito con invulnerabilidad. Las pérdidas lo habían transformado. El dolor lo había obligado a mirar dentro de sí mismo. Y aunque jamás recuperó lo que perdió con Valeria, aprendió una lección que ninguna universidad enseña y que ningún negocio puede comprar. Que el amor auténtico es un privilegio mucho más raro que la riqueza. Un atardecer, muchos años después, sus caminos se cruzaron por última vez. No hubo drama. No hubo lágrimas. No hubo reproches. Solo dos personas que habían compartido una parte importante de sus vidas. Valeria caminaba junto a su hijo. Alejandro se detuvo al verla. Intercambiaron una mirada tranquila. Una mirada llena de recuerdos. Pero también llena de aceptación. Entonces el niño tomó la mano de su madre y siguió caminando. Valeria sonrió. Alejandro también. Y en aquel instante comprendieron algo que pocas personas llegan a entender. La verdadera justicia no siempre consiste en ver caer a quienes nos hicieron daño. A veces la verdadera justicia consiste en seguir adelante. En sanar. En construir una vida tan plena que el pasado deja de tener poder sobre nosotros. Porque al final, la amante perdió aquello que creyó haber conquistado. El marido perdió aquello que creyó que siempre tendría. Y la esposa embarazada, la mujer que un día entregó aquellos documentos de divorcio con lágrimas ocultas detrás de una sonrisa serena, terminó descubriendo la mayor victoria de todas. No heredó simplemente una fortuna. No recuperó únicamente un imperio. Recuperó algo infinitamente más valioso. Su libertad. Su dignidad. Y la certeza de que quien permanece fiel a sí mismo jamás pierde realmente, incluso cuando el mundo entero cree que ha sido derrotado.